Buenas tardes. En nombre de la sección de literatura, de la cual soy coordinadora, pues les doy la bienvenida a esta actividad con la que comenzamos el curso. La sección de literatura, desde la época de la pandemia, que ya es horroroso recordarlo, amplió sus horizontes como en aquel momento se llamó. Y entonces, entre otras facetas, pues hicimos lo que vais a ver esta tarde, que es descubriendo la vida y obra de, de autores. Hay otra faceta que es encuentros con autores y otra más en la que hemos visitado algunas instituciones culturales, básicamente bibliotecas, con motivo de exposiciones o por el gusto de conocer la biblioteca municipal. Descubriendo la vida y obra de autores es una manera de acercarnos a la literatura distinta, pero al mismo tiempo complementaria al club de lectura. Porque en el club de lectura la mayoría más o menos ya conocen que se trata una obra en concreto. Pero aquí lo que tratamos es el autor. Y normalmente tratar al autor lleva a conocer un poco la obra y a despertar el interés por leerlo o por profundizar si ya se ha leído. Y también quiero decir en esta breve presentación que lo hacemos, como decía aquella canción de David Bowie, como absolutos principiantes. Aquí no, en este momento no damos ningún tipo de lección magistral, ni muchísimo menos. Se hace cada persona que se sienta y hace descubriendo la vida y obra de un autor, lo hace desde su conocimiento, sea mayor o menor, por supuesto con toda la honestidad del mundo y de la mejor manera posible, pero sabiendo que no somos expertos en este caso en Kafka ni en ningún otro autor. No lo hacemos con la pretensión de exhibir conocimiento, sino simplemente mostrar lo que con un cuaderno y un lápiz puede hacer una persona que quiera, ¿no? Que sienta curiosidad y sienta pasión, ¿no? Y eso es lo que yo pretendo hacer hoy, acercarle a ustedes a lo que yo he podido estudiar e investigar un poco de la vida de Franz Kafka, de la vida y de la obra. Lo he llamado 100 años de metamorfosis, aunque es engañoso porque la obra La Metamorfosis se publicó en 1915, es decir, que los 100 años ya los cumplió. Pero he querido con este título representar la transformación que ha ido sufriendo la obra de Kafka, incluso tantos años después de su fallecimiento. Entonces, digamos que jugar un poco con el título de una de las obras más conocidas, y con los 100 años de su fallecimiento se cumplirán en julio en junio de 2024, quiere decir dentro de nuestro curso. Por eso lo he elegido. Aparte que es un autor que me gusta mucho y creo que es un autor del que siempre se descubre o se puede descubrir algo nuevo. Algunos datos biográficos. Aquí lo vemos con 5 años a Kafka. Nació en Praga en julio de 1883. Era hijo de Hermann, que provenía de una familia rural judía, y de Julie, familia de la burguesía judeo-alemana. La madre provenía de la familia Lowy, que estuvieron muy ligados a las finanzas, incluso a nivel internacional. Se sabe que un tío de Frank estuvo en España, entre otros muchos países. Había, por lo tanto, una descompensación entre el perfil del padre y el perfil de la madre. La madre era una persona con una educación más esmerada que el padre. El padre provenía de una familia de Matarife, era carnicero, pero después montó una empresa textil y tenía 15 trabajadores en la época en la que Franz Kafka nació. El padre fue quien determinó la educación que recibió Frank, no lo hizo la madre. Y la madre siempre se mantuvo en un segundo plano a ese respecto. Nace, como hemos dicho, en Praga, en el momento que Praga era el imperio austrohúngaro. Y es el mayor de 6 hermanos. Estas son
Sus dos hermanos fallecieron con pocos meses de vida. Uno tenía creo que 15 meses y el otro 6 meses. Esto se dice que a Frank, que era el mayor, siempre le provocó como un sentimiento de culpa porque tenía muchos celos de los hermanos. El caso es que fallecieron pequeños y él quedó como el mayor y sus 3 hermanas. Las 3 hermanas fallecieron en campos de exterminio. Él ya había fallecido, entonces no tuvo que vivir esa experiencia tan horrible. Las hermanas eran Gabriel, a la que llamaban Eli familiarmente, Valerie, que la llamaban Vali, y Otilia, que la llamaban Otla, y que era la hermana con la que él se sentía más identificado y con la que pasó una parte de su vida. Y como digo, las 3 fallecieron en el 41, en el 42 y en el 43, y en los campos de exterminio. Aquí vemos uno de los lugares donde estudió Kafka. El padre era consciente de que si el hijo quería prosperar, tenía que tener una educación alemana, un estilo de educación alemana. ¿Por qué esto? Porque a mí no me importa que la apagues. Si ves mejor, si se ve mejor, pues por mí no hay problema, como tengo esto. Praga era la capital del Reino de Bohemia y, como hemos dicho, una parte del Imperio Austrohúngaro. Lo voy a enseñar ahora. Este es el Imperio Austrohúngaro, aquí estaría Italia y esto sería. Colindaba con Alemania y con Rusia, con Rumanía. Y en la época en que Kafka nace, el imperio ya estaba en declive. De hecho, dicen que a él le ponen el nombre por el emperador, ¿no? Ya estaba en declive, pero me voy otra vez para atrás porque es lo que me interesa contar. La educación de Kafka, él no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, pero el padre se lo impuso y llegó a ser muy buen estudiante, a pesar de que siempre confesó que soñaba que nunca iba a probar un examen. Tenía ese miedo y además continuamente, incluso hasta que hizo los estudios universitarios. Y en cambio, como digo, pues tuvo unos resultados excelentes. Hizo 2 meses de química, hizo algunos meses de historia del arte y al final el padre impuso su voluntad de que estudiara Derecho. Estudió Derecho y también llegó a doctorarse. Llegó a doctorarse y, como digo, fue un alumno sobresaliente en contra de ese miedo que tenía él siempre. Ya en la época universitaria empieza a participar en actividades literarias y sociales. Se interesa mucho por el teatro y llega a participar, a colaborar en alguna obra. Hay un apartado que creo que es digno de mención, las amistades e influencias que tuvo. Porque en Kafka, hablar de Kafka y de su obra no se puede entender sin saber aspectos de su vida privada. Bueno, se dirá que en todos los autores, pero aquí vamos a ver el por qué. Hay un eje muy claro entre su vida y lo que él escribe. Y luego también el contexto histórico. Por la época en que nació y se desarrolló, es muy importante conocerla para entender ciertos aspectos de lo que después hay en su literatura. En el Imperio Austrohúngaro decimos que estaba en declive porque había un enfrentamiento entre la parte que era alemana, que hablaban alemán, y la parte que era de Checoslovaquia. Y entonces ahí hubo una pugna durante mucho tiempo. Se instauró en 1897 el bilingüismo, pero eso dio lugar a que los habitantes que eran alemanes, de educación alemana y de habla alemana, pues se provocó una revuelta y 2 años después tuvieron que dar marcha atrás. Después hubo elecciones y estas dos, vamos a decir, estas dos facciones estaban prácticamente igualadas y eso generó una inestabilidad tremenda. Ese es el ambiente en el que crece Kafka. Y después esto va a dar lugar, estos enfrentamientos,
a 1914, cuando hay el atentado del heredero del emperador y tiene como consecuencia la declaración de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De la Gran Guerra, que dura hasta 1919. Luego, en 1917, la Revolución Rusa. Quiere decir que Kafka crece y se desarrolla en un mundo muy convulso, en un mundo que no era precisamente alegre. Era un mundo de mucha incertidumbre, de mucha oscuridad. Esto a nivel panorama, digamos, político, ¿no? O histórico-político. En el contexto artístico, otras influencias. Es el momento de un gran progreso industrial y artístico también, ¿no? Es la época de la aviación. Y luego, de entre todos los movimientos que surgieron, los llamados movimientos de vanguardia, estuvo el expresionismo. Esta obra representaría el expresionismo. El cubismo, esta, que es de Juan Gris, y el dadaísmo, que sería esta. He puesto una pequeña representación. Es un momento de, digamos, de eclosión de otros movimientos artísticos, y eso también influyó de alguna manera en él. Era un momento donde los artistas reclamaban una total libertad en los modos de expresión y en el contenido de lo que querían expresar. Y ahí se va desarrollando la literatura de Kafka. Kafka empieza a escribir muy pronto y además escribió de todo. Y uno de sus puntos principales, lo que empieza a despertar en él el interés, fue Alfred Weber, que fue el director de su tesis doctoral, que era hermano de Max Weber. Y dejó una profunda huella en él porque es quien empieza a trasladarle una visión de lo que es en realidad la sociedad industrial y sus peligros, los riesgos y los problemas que va a conllevar. Y eso es una de las semillas que queda en Kafka y que se irá viendo después. Otras amistades que influyen en él: Felix Well, que era periodista y estudiaba filosofía en el tiempo más o menos en el que Kafka estudió Derecho, y Max Brod, que fue su compañero de Derecho y amigo, y siempre vio en Kafka el enorme potencial que tenía. Kafka era un hombre, según cuentan las crónicas que hay sobre él, que era un hombre serio, que hablaba poco, pero que cuando hablaba transmitía una inteligencia y una capacidad de observación que asombraba a los que le rodeaban. Cuentan, por ejemplo, que él ya en la época de estudiante escribía y empezaba a presentar sus trabajos, como serían las redacciones que hacíamos en la época escolar, hasta que ve la diferencia que hay entre lo que él escribe y lo que escriben los demás. Y entonces deja de hacerlo. Se da cuenta de que ahí hay una distancia. Esta distancia para él, porque fue un hombre que se fue aislando, determinado por las circunstancias, y esta fue una que lo hizo aislarse y distanciarse un poco del mundo que lo rodeaba. En cambio, como decimos, en la época universitaria, pues llegó a tener amistades que le influyeron muy positivamente. Max Brod, como comentaremos después, fue el amigo al que le dejó encargado que quemara todos sus manuscritos. Este es más, pero eso lo comentaré después. Por ahora lo que vamos viendo es que es un alumno brillante y llega a doctorarse en Derecho. En una primera etapa, alrededor de 1906 o 7, tiene que cumplir un año, era el sistema que había en ese momento en el país, y tiene que cumplir un año de tareas burocráticas en los tribunales sin percibir ningún tipo de remuneración. Adquiere esa experiencia, pero no es lo que él quería. No sabemos si después algo de lo que percibió o vivió le influyó en algunas de sus obras por el contenido, ¿no? Tan relacionados algunos con juicio, con procedimientos judiciales incomprensibles, etc. Y entonces el siguiente trabajo que tiene es una empresa aseguradora italiana. Y ahí pasa un tiempo y empieza a ver otras realidades. Eso también va sumando al concepto que él iba adquiriendo de las cosas, ¿no? Los procedimientos burocráticos, que también están muy presentes en su obra, y tiene un trabajo muy mecánico.
pero él ya le había dado cierta consistencia a su afición a escribir. Y este trabajo en la aseguradora le restaba mucho tiempo. Entonces consigue otro trabajo, era una aseguradora, pero ahí el puesto de él le permitía tener todas las tardes libres y lo que tenía que hacer era evaluar, precisamente está relacionado con lo que comentaba antes del profesor que le dirigió la tesis, porque lo que tenía que hacer era evaluar los efectos de la industrialización en los trabajadores. Es decir, él recibía accidentes laborales mayormente y él tenía que evaluarlo y hacer un informe. Entonces tuvo un acercamiento, digamos, a los horrores de las primeras máquinas de la industrialización, que no eran tan perfectas como pueden ser hoy en día. Entonces había extremidades cortadas, en fin, cosas muy desagradables que él de las que tenía que informar. Ahí permaneció hasta que ya su enfermedad no le permitió seguir, hasta el año más o menos 1922. Lo liquidaron en la aseguradora y él ya se retiró a escribir. Pero sí es verdad que con este trabajo se pudo permitir el decir yo ya soy escritor y quiero dedicarme a esto. Él había escrito muchísimo, muchísimo en periódicos estudiantiles, pequeñas crónicas, cuentos, escribía muchísimo, pero claro, no tenía notoriedad como después alcanzaría, lógicamente. Pero sí tuvo él la decisión, ya hacia 1912 lo tenía totalmente claro que se iba a dedicar a escribir y pudo compatibilizarlo con el trabajo, como digo. Vida profesional, pues aquí está. Kafka como escritor. Ya una vez que Kafka dice en 1912 esto es lo que yo quiero hacer y me voy a dedicar a esto, pues empieza a escribir de un modo, digamos, más formal, ¿no? He puesto aquí un comentario que me parece muy, muy bueno, muy digno de destacar, que es lo que decía Hannah Arendt de él. Decía que el alemán, el lenguaje alemán que él empleaba, era a la lengua lo mismo que es el agua a la bebida. Era transparente completamente. Tenía un lenguaje muy limpio. Esto los estudiosos lo achacan a que donde él creció no era un alemán tan desarrollado como podría ser en la propia Alemania. Era un alemán más sencillo, que es más o menos el que él emplea en sus obras a lo largo de todo el tiempo. Es un lenguaje muy sobrio y, como decía Hannah Arendt, transparente. Era tan transparente que se veía la oscuridad o la oscuridad que él tenía en su interior, tampoco me atrevería yo a tanto, o la oscuridad que él percibía en el mundo que le rodeaba. Y esto es lo que se ve muy claro. Las obras de él no tienen artificio ninguno y leer a Kafka, entre otras cosas, ¿no? Pero es ver claramente qué es lo que Kafka ve en el mundo y qué es lo que quiere transmitir. He dicho antes que había una relación entre la vida de Kafka y la escritura. Kafka pensaba y tuvo casi hasta el final de su vida el dilema de vivir o escribir. Para él era una cosa o la otra. Y la vida iba dentro de lo que escribía. Es decir, él no vivía, la forma de vivir era escribir, no tenían otra. Entonces, su principal tema literario fue ese, fue la vida, lo que él veía, lo que él soñaba, lo que él interpretaba de las relaciones con las personas que le rodeaban. Y de ahí muchos autores, muchos estudiosos han querido ver el tema de lo eterno, es decir, es una literatura, como hemos dicho, completamente limpia, es una literatura sin artificios ninguno y es una literatura que aspira a ser literatura, eso, y no otra cosa, a desnudar completamente el alma y a ponerlo en lo que escribía. Esto es lo que se dice que hizo de Kafka, aunque tuvo etapas,
pero que durante cierto tiempo convirtió a Kafka en alguien casi mítico. Un gran creador desde una etapa muy temprana, alguien dedicado completamente a la literatura y alguien que iba buscando la pureza en la literatura. Entonces, todos esos elementos los estudiosos lo interpretan como un cierto misticismo en su obra. A mí me parece que quizás sea un poco exagerado, pero bueno. Estilo, como hemos dicho, sobriedad, siempre son personajes maltratados, siempre son personajes que están en unas escenas, en unas situaciones inexplicables. Quienes los maltratan y los persiguen son instancias ocultas y oscuras de las que no se sabe nada, de las que el personaje no tiene manera de desprenderse. Y luego un ambiente muy asfixiante, un ambiente inexplicable y asfixiante, que es lo que hemos trasladado en nuestro idioma, en el castellano, que decimos esto es kafkiano. Pues estamos resaltando el absurdo de las situaciones, lo incomprensible y lo ilógico que hay en esas situaciones. Situaciones, por ejemplo, cuando en el proceso, cuando Joseph K. es detenido y nadie le explica por qué está detenido. Y entonces él se pasa buena parte del tiempo revisando su vida a ver qué puede ser que le imputen, qué delito o qué desliz ha podido tener como para que... Y luego cuando llega el proceso judicial, pues el proceso se desarrolla en las declaraciones en la casa del carnicero y lo que se supone que eran las leyes eran sátiras, eran libros de sátira. Todo es un universo inexplicable donde el personaje es un elemento que viene y va sin poder tener ningún control sobre lo que le ocurre. También en su estilo influye y está muy presente la relación con el padre. La relación con el padre lo marcó. El padre fue muy estricto siempre con él y además, por supuesto, no valoraba en nada lo que escribía. Él confesó que se sintió desolado cuando había terminado la metamorfosis y el padre lo leyó y le dijo que aquello es que no valía nada más. Y él se sintió muy, muy mal, se sintió muy mal. La relación con el padre siempre fue mala. El padre siempre fue muy despreciativo con él. Y no obstante, él, cuando ya le habían diagnosticado la enfermedad, en 2019 escribe una carta al padre. La carta tenía creo que son 103 folios, lo que tiene más de 100 folios, porque él intenta, en esa etapa casi, bueno, no es del final de su vida todavía, pero él ya ve que tiene una enfermedad que no va a tener cura y tiene el deseo de acercarse, no tanto de reconciliarse, pero hace un acercamiento al padre a través de la carta. La carta se la entrega a la madre, él a la madre, y tiempo después la madre se la devuelve y le dice que es incapaz de entregarle eso al padre, que piensa que le va a hacer mucho daño y que prefiere no entregárselo. Entonces la carta pues se conocerá después. En la carta le dice que siempre le tuvo miedo, siempre le tuvo miedo. También le reprocha al padre, es curioso porque le dice que lo único que tenía, que le podía haber transmitido era su fe. El padre era judío y aunque no era de una observancia estricta, pero bueno, cumplía ciertos ritos. Y ese es uno de los reproches que le hace Kafka. Le dice, has cumplido lo mínimo y no me has permitido tener ese referente, ¿no? Él lo dice con otra palabra, ¿no? En definitiva, él va buscando un asidero y hubiese preferido que el padre fuera un modelo para él, aunque fuese en lo religioso, ¿no? Solamente y no en ningún otro aspecto. Y ese es uno de los reproches que le hace al padre en la carta. La carta es muy dura, la carta es muy dura, pero sí muestra el agobio y la angustia con el que él había vivido siempre. La sensación de que hiciera lo que hiciera,
no iba nunca a contentar al padre. Y eso marca mucho su obra. De hecho, está La condena, y La condena refleja muy bien esta situación. Es un padre y un hijo, y al final el padre le dice, yo te condeno. Y ahí se ha querido ver una transposición de lo que él había vivido con el padre. El padre no es que le dijera estas palabras, pero sí expresa de alguna manera que él se sentía condenado por el padre. Temáticas tratadas por el autor, pues la culpa y el remordimiento están siempre presentes en la obra de Kafka, además de una manera, esto lo vincularíamos con el expresionismo. ¿En qué sentido? En que en la obra de Kafka hay muchas parábolas, pero no hay enseñanza ninguna. Es culpa y es remordimiento, pero cuando uno termina de leer dice, bueno, pero ¿qué se extrae de aquí? Esta culpa y este remordimiento, ¿qué ha enseñado el personaje o cómo ha transformado el personaje? Eso no existe en la obra de Kafka. También hay estudiosos que lo vinculan con un sentimiento religioso. La culpa y el remordimiento piensan que está muy ligado a un sentimiento religioso. De los escritos de Kafka, que como después les diré, hay muchísimo, porque escribía muchísimo, género epistolar, cuentos, fábulas, aforismos, muchísimo. Pues quienes lo han estudiado con profundidad sí hablan de que era un hombre que no es que tuviera un profundo sentimiento religioso, pero sí tenía como un cierto interés en acercarse a la religión. De ahí el reproche que le hacía el padre, ¿no? Si tú me hubieras aportado algo más en lo religioso, pues yo ahora tendría en qué volcarme o en qué, a qué aferrarme, ¿no? Entonces, en él estaba presente, digamos, ese interés por la religión. Aunque hacia el final de su vida se confesó ateo, pero también escribió, hay un texto muy bonito que es, a ver dónde lo tengo, que habla de la verdad. Dice, la verdad es lo que todo el mundo necesita para vivir y sin embargo no se puede obtener ni adquirir de nadie. Cada persona tiene que producirla una y otra vez a partir de su propio interior. En la búsqueda de ese sentido profundo de la vida, unas veces estuvo en lo religioso y otras veces, casi hasta el final, él llegó a hablar de la verdad, de que lo importante era que el ser humano buscara la verdad y que lo tenía que buscar en su interior. Otro de los temas es la soledad y el desamparo, que nuevamente los estudiosos lo relacionan con los sentimientos que le hizo nacer en él la actitud del padre. Pero no hay que olvidar lo que hemos hablado del contexto histórico. Kafka pertenece a una minoría, porque en Praga en aquella época quienes hablaban alemán eran como un 7% de la población total. Y decían que vivían no aislados literalmente, pero sí el sentimiento que tenían era de aislamiento respecto a los demás. Entonces esto es otra de las marcas que llevaba a Kafka, el sentirse aislado, autoexpulsado en unos casos, en otros casos tenía que ver con motivos políticos y religiosos. O sea que yo diría que no todo es el padre, que el padre evidentemente lo marcó, la relación que tenían, pero que todo suma en este caso. Y luego el tema de la autoridad paterna, como ya hemos comentado, eso está muy presente. Bien la autoridad de un padre o la autoridad del Estado, que está presente en muchas obras. El Estado como alguien que persigue, el Estado como capaz de acusar sin ningún fundamento. Hay una presencia siempre de una autoridad oscura y que se impone sin lógica ni razón. En la obra de Kafka, bueno, la obra es muy amplia. Los expertos la dividen en lo que es narrativa propiamente
Y dentro de narrativa pues está novela corta, que sería la metamorfosis, la novela, que sería el proceso. Hay cuentos como El artista del hambre, parábolas, fábulas, mitos. Ahí estaría, por ejemplo, Ante la ley. Y luego también Desaparecido, El castillo, son muchísimas, voy a decir las principales. Luego está la obra más reflexiva, que serían los aforismos, por poner el ejemplo de algunos. En el combate entre tú y el mundo, ponte de parte del mundo. Es muy significativo lo que dice. Se ve progresivamente en la obra que se va distanciando de todo lo que le rodea. En la búsqueda de la pureza, como hemos comentado antes. Hay como un cierto ascetismo que también está relacionado con la enfermedad. Él siente que va a morir y se va desprendiendo de todo lo que no le interesa del mundo. Y eso se refleja en su literatura en los aforismos, cada vez más conciso y cada vez expresa las ideas con mayor brevedad. Y luego también está la obra autobiográfica. A partir de 1910 empezó a escribir un diario. En el diario a veces las anotaciones son una sola palabra. No se sabe en qué contexto ni se le puede buscar una explicación, pero a menos no es el diario entendido en sentido tradicional, sí en algunos fragmentos, pero hay muchos que son una palabra, una frase. También hay una amplia correspondencia. Escribió muchísimo, aunque la más conocida es la carta al padre, las cartas a Milena, de las que hablaremos ahora, pero escribió a muchísimas personas, escribió muchísimo. Si había una intención literaria o no, esto los expertos no lo tienen muy claro, pero evidentemente si era alguien que escribía prácticamente desde niño, no por escribir una carta iba a escribirla en otro código, digamos, ¿no? De otra manera. Y en las cartas pues se refleja todas las preocupaciones de él, pero con un estilo, no es un estilo coloquial, no es un estilo literario. Y resulta desde luego fundamental para entender su obra. Lo enigmático, él siempre necesitaba una visión de conjunto, de tal manera que los elementos sueltos que van apareciendo en su obra, al final de la obra forman un todo. En cada obra él construye un universo propio. Por eso, por el afán que tenía de entender el mundo. Esto se relaciona con lo que hablamos antes de algo mítico, ¿no? Unir el origen de la obra con el fin de la obra. Pero esto ya son interpretaciones de expertos, de eruditos, y no sabemos si realmente esa era su intención o no. Hay un texto muy bonito que además representa mucho de lo que estoy diciendo, que dice: me senté en la ladera del monte, bastante triste, examinaba mis deseos para la vida. El más importante o el más atractivo resultó el deseo de adquirir una visión de la vida y de convencer a los demás de mi visión mediante la escritura, en la que la vida conservase su peso, sus naturales altibajos, pero en la que al mismo tiempo, con no menos evidencia, la vida fuese identificada como una nada, como un sueño, como un vago flotar. Esto refleja bastante bien a qué nivel llega. Aquí ya está en la parte de madurez de su literatura y llega a esa limpieza de la que hablaba antes, la pureza, el transmitir al lector, pero transmitir al lector una nada, un sueño, la vida como un sueño. Este texto lo traigo a colación porque me parece muy, muy interesante. La condena fue una obra que escribió en una sola noche. Se puso a escribir a las 10 de la noche y terminó a las 6 de la mañana. Y queda reflejado la necesidad, en este caso, de desprenderse de la autoridad paterna. No quiero contar mucho de las obras. Si alguien tiene interés en alguna concreta, la comentamos. Pero en esto está muy clara la relación padre-hijo.
Este es el proceso, que es la primera novela, no el primer relato, no, pero es la primera novela como tal. He elegido la edición en alemán por la curiosidad, porque de las editadas en español pues ya conocemos muchas portadas, pero esta me ha parecido interesante. Aquí se refleja la lucha imposible y absurda que comentábamos antes. El protagonista es Joseph K., que es un estilo de nombrar a los personajes que se repite una y otra vez, el nombre y una inicial. Fue llevada al teatro por un libreto de André Gide, pero lo que más conocemos es la versión cinematográfica que hizo Orson Welles en 1962, que es maravillosa. Otra de las obras es Un médico rural. Se considera que es una de las obras que contiene todos los elementos sustanciales de la literatura de Kafka, que en ella está resumido todo. De hecho, Kafka, cuando en uno de los intercambios de cartas con su amigo Max Borg, una de las cosas que le dice es que él no está pensando en que su obra se edite, ni que se reedite en el futuro, ni nada de eso, pero que si pensara que alguna de las obras debería pasar a la posteridad, por decirlo de esa manera, eran solo 5. Él destaca 5 a las que les ve, dice, algún valor. Sería La condena, El fogonero, que El fogonero, aunque surgió independiente, después se incorporó y es el primer capítulo de América, que es una obra que quedó inconclusa. La metamorfosis, En la colonia penitenciaria y Un médico rural. Un médico rural es un conjunto forma parte de un conjunto de obras. Respecto a la colonia penitenciaria, que es una de las 5 que él destaca, me gustaría comentar que es una obra que el editor le dijo: a mí me gusta, pero yo no voy a publicar esta obra, porque contenía auténticas atrocidades. O sea, describía el ambiente en una prisión de una manera brutal. Y el editor le dijo: a mí me atrae, a mí me gusta, pero yo creo que esto no es para el gran público, precisamente. Esto como comentario. Pues como digo, en 1922, es decir, 2 años antes de su muerte, ya Kafka destacaba de toda la obra que tenía estas 5. En estos médicos rural, pues también la situación es absurda. A un médico rural lo llaman por la noche, que tiene que asistir a un enfermo. Él se pone en marcha, se pone en camino, no encuentra el lugar. Durante la noche y hay tormenta, intenta preguntarle a alguien y nadie sabe el lugar donde tiene que ir, ni han oído nada. O sea, lo que diríamos propiamente una situación kafkiana. Esta es la metamorfosis. Aquí tenemos también la portada de la edición en alemán. La metamorfosis, como comenté al principio, se editó en 1915. Hay un juego, una alternancia entre transparencia y oscuridad. Hay una parte de la historia que, bueno, es una historia, la vida familiar, las condiciones sociales de la época, y luego está la oscuridad, el acontecimiento tan extraño de amanecer convertido en un insecto. Pone de relieve las condiciones sociales, quizá más que en otras obras. Está muy presente el tema de la identidad y la deshumanización. Esto es algo que en otras obras no se percibe tanto, la alienación. Cuando él, más o menos me imagino que sabrán, el protagonista amanece como un escarabajo, y él era quien sustentaba a toda la familia. Entonces se va viendo cómo al principio la familia, especialmente la hermana, lo cuida, intenta alimentarlo y ayudarlo en la higiene, pero poco a poco va surgiendo el asco y la repulsión, y se van apartando de él. Esta novela, que nosotros siempre hemos conocido como La metamorfosis, también se ha editado como La transformación. Lo que ocurre es que La metamorfosis implicaba
unos elementos más místicos, ¿no? En relación con lo que decíamos antes. Hay un emparejamiento, digamos, de protagonistas que también se da en otras novelas. Él y la hermana, digamos, son los que llevan el peso de la trama. Y a lo largo de la obra se puede ver que él inicia la obra como la transformación en un escarabajo, como hemos dicho. Pero quien realmente se transforma es la hermana. Es decir, que la obra nos pone frente a dos situaciones paralelas. Él se ha transformado en un escarabajo, pero el mundo a su alrededor se va a transformar precisamente por ese cambio que sufre él. Y principalmente es en la hermana en la que más se ve la transformación. El padre lo rechaza, la madre siente asco por él, pero en la hermana hay un sentimiento más profundo. En la hermana el rechazo llega a desear que él muera. Este es uno de los elementos que se destaca en la metamorfosis. Y aquí tenemos la carta al padre. Este es el inicio de la carta. Y ya he comentado algunas cosas, pero sí ahora quisiera destacar que él expresamente critica y dice textualmente la conducta emocionalmente abusiva e hipócrita que había tenido el padre. Por eso la carta es un tono reflexivo, no es una verborrea llena de reproches, pero las reflexiones son tremendamente duras. No me extraña que la madre no quisiera entregarle la carta al padre, porque realmente no sabemos cómo lo hubiera recibido el padre. Y luego, como ya he comentado, a pesar de la dureza, la intención de él era acercarse al padre. Por supuesto, no lo consiguió. Las cartas a Milena también son muy representativas del género epistolar. Son cartas escritas, bueno, escribió muchas, pero las que se conservan, escritas entre 1920 y 1923. Milena fue una de las relaciones que tuvo Franz Kafka, aunque no fue una relación mayormente epistolar. Se vieron 2 o 3 veces a lo largo del tiempo. Ella era periodista y tenía mucho interés en traducir las pocas obras que se conocían entonces de Kafka. Y así fue como trabaron relación. Y como digo, mayormente la relación fue un intercambio epistolar. Las obras se conocen, las cartas se conocen gracias a que ella las entregó a un amigo justo antes de que la detuviera la Gestapo en el año 39. Ella participaba en algunas actividades en contra del nazismo y sabía que era muy probable que la detuvieran, como así fue. La detuvieron y pasó a un campo de concentración en Alemania, donde murió en 1944. Murió por una operación renal que le hicieron, que no tenía la debida garantía, según se refleja, y allí murió, y afortunadamente gracias a que entregó las cartas y este amigo las guardó, pues se han dado a conocer. De las cartas hay muchas cosas, ¿no? Pero hay una muy curiosa que le dice Kafka. Le dice: muy pocas veces me ha engañado una persona, pero las cartas siempre me engañan. Y no solo las de otros, sino las mías. La finalidad de escribir cartas tiene que haber traído al mundo una terrible perturbación de las almas. O sea, él tenía muy mal concepto de las cartas, también en parte porque era consciente de que se desnudaba, que confesaba muchas cosas y como era tímido, pues después no le gustaba ver que había contado tanto. Estoy diciendo que Kafka era tímido, así lo reflejan muchas personas, pero en las cartas y en lo que su amigo Macbeth contó posteriormente a su muerte, en realidad no lo era. En un ambiente en el que él se sintiera cómodo y se sintiera confiado, dicen que era una persona muy agradable, con mucho sentido del humor, que manejaba mucho la ironía.
algunas veces las cartas se deja entrever, y que no tenía nada que ver con el hombre oscuro que cuenta lo que narran sus escritos. No había en él esa oscuridad interior, pero no lo reflejaba. Era un hombre que para las amistades resultaba un buen conversador y un buen compañero. Esto ha llevado a que algunos estudiosos digan que en realidad toda la oscuridad y todo lo que refleja Kafka es deliberado. Es decir, no es que el horror que refleja en su novela y el resto de sus narraciones salga de él inconscientemente, sino que es deliberado, que él crea ese mundo oscuro, primero porque es el mundo que percibe. Ya hemos visto más o menos la época tan gris en la que él creció, y porque él quiere trasladarle a la humanidad, en definitiva, esa imagen. ¿Qué sale de la oscuridad del mundo? ¿Cómo se defiende el ser humano de esa oscuridad? Al final hay una visión global de cómo es el mundo y una visión individual. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace un ser humano frente al poder del Estado, frente al poder de esas fuerzas oscuras? Esto ya, quien lo lea, pues que juzgue si era algo espontáneo o incluso era algo psicológico. Hay algunos estudiosos que piensan que él tenía algún tipo de patología, algún tipo de... hablan de esquizofrenia, no lo sé. Yo no sé, no sabría decir ni me atrevería, por supuesto, a aventurar nada en ese sentido. Pero frente a los que piensan que la oscuridad que él tenía en el interior, hay también quien piensa, como digo, que esto es una construcción que hace él y que lo hace de una manera impactante. Porque la verdad lo que sí tiene en su relato y sus novelas es el impacto y la capacidad de que el lector nunca se siente como un observador. El lector entra inmediatamente en la trama y siente la angustia, siente la incomprensión, la falta de lógica de todo lo que está ocurriendo. Sí. En 1917 le diagnostican tuberculosis. Es el momento en el que él ya piensa que tiene que ir poniéndose en bien, digamos, con lo que le rodea. Él rompe su compromiso con su prometida. Ya lo había roto varias veces antes. Esto es un apartado que yo no he previsto tratar, pero sí había una dificultad en Kafka para relacionarse con la mujer, o quizá no tanto relacionarse como para formalizar una relación. En la Navidad de 1923 contrae una pulmonía, lo cual, unido a la tuberculosis, pues convierte su estado en bastante delicado, y regresa a Praga al hogar paterno. Fallece el 3 de junio de 1924 en un sanatorio de las afueras de Viena, donde había ingresado en abril. Él al principio, cuando ingresa, es consciente de que tenía un estado muy grave, pero se lo toma como un retiro. Por esto que digo, de que en los últimos tiempos, los 2 últimos años, hay en él una necesidad de desprenderse de todo y de separarse, distanciarse del mundo que le rodeaba y de todas las preocupaciones. Entonces, ese tiempo, el tiempo de la enfermedad, pero especialmente desde 2023, él lo toma como un tiempo de reposo. Escribe, y cuando escribe lo transmite así, como que ya no le importan las preocupaciones del mundo, y va escribiendo para ahondar en lo que él ha vivido, en la observación. Era un hombre muy, muy observador, se ve claramente en su forma de escribir. No hay descripciones, no hay... uno entra en la obra y entra directamente a lo que le ocurre al personaje. Y esa es la capacidad que tiene para atraer. Enseguida el lector está involucrado en la historia. Cuando ya se sabía que él estaba muy mal, que su estado pues iba a ser un desenlace fatal,
un amigo pide a Milena que haga una nota fúnebre para un periódico de Praga. Y ella, entre otras muchas cosas, escribe cosas muy bonitas de él. Dice: tímido, retraído, suave y amable, visionario, demasiado sabio para vivir, demasiado débil para luchar, de los que se someten al vencedor y acaban por avergonzarlo. Qué reflexión la que hace Milena sobre él. Aquí tenemos la tumba, fue enterrado en el nuevo cementerio judío de Praga. Y ahora el apartado que he comentado antes, los últimos deseos. Él le pide expresamente a Matt Brod que queme todo, cuadernos, cartas, también dibujaba, tenía una faceta de dibujante, que lo queme absolutamente todo. Y cuando él muere, pues Matt Brod no tiene la menor intención de cumplir su último deseo. De hecho, deja dicho, si quería que verdaderamente su obra desapareciera, que no me hubiera hecho el encargo a mí, porque desde luego yo no soy el hombre para quemar la obra. Al cabo de un año, ya Matt Brod ha ido preparando los manuscritos y empiezan a editarse obras de Kafka. Empiezan a editarse. Hay quien dice que todavía hay obras desconocidas. Se habla de una señora que vive en Israel que tendría todavía obra inédita de Kafka, pero bueno, eso es rumorología. No sé, eso no se ha podido confirmar. Le he puesto aquí olvido y renacimiento. Teniendo en cuenta las características de la obra de Kafka, pues todo el periodo del nazismo, todo el periodo de las dictaduras, principalmente europeas, Kafka pasa a ser un desconocido, prácticamente un desconocido. Después, en los años 70, finales de 70, empiezan a traducirse sus obras muy lentamente, empiezan a traducirse, llegan incluso a Latinoamérica y empiezan a darse a conocer, y hay un resurgimiento del interés por la obra de Kafka que ya dura hasta nuestros días. Por eso hay algunas versiones, digamos, contradictorias, ¿no?, sobre las interpretaciones que se hace de su obra, porque unas fueron casi en los comienzos en que se editó tras su muerte y otras son más recientes. Sigue siendo objeto de estudio y de interés, creo, yo diría que afortunadamente, para los lectores y para la literatura universal. Y bueno, yo creo que en lo esencial espero haberles acercado la figura de Kafka, y no solo eso, sino interesarles por seguir leyéndolo si ya lo conocían, o por empezar a leerlo si no era el caso.